Bueno, pues con toda esta información empezamos una gran semana y justo la palabra es a la expectativa de lo que va a pasar. Ayer venía a Next, que es la actividad que tenemos para adolescentes de 14 a 18 años. No vine a participar, aunque me gustaría, vine a desafiarlos para que participasen en el ayuno y resulta que ellos ya estaban más que desafiados y más que apuntados, casi el 100%, el 90% de los adolescentes de la iglesia van a participar en este ayuno y de verdad que estamos a la expectativa. Creemos que este tiempo en el que nos vamos a unir en oración, en ayuno y en búsqueda de Dios va a marcar no solo la semana, sino que va a marcar el año de la iglesia. Así que estamos a la expectativa de lo que va a pasar en la semana y durante el resto del año. Quiero ir rápidamente al mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y aprovechar también para transmitirle saludos a todos los que nos siguen a través de internet, a través de YouTube, especialmente a aquellos hermanos que no podéis asistir por motivos de salud. Queremos trasladaros desde aquí nuestro saludo más cariñoso y más afectuoso. Vamos a buscar rápidamente el texto en el que vamos a meditar. Yo no estoy siguiendo una serie, pero sí Dios me está inquietando a compartir algunos dichos desafiantes de Jesús. Y en el que vamos a reflexionar esta mañana se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos del 18 al 22. El título del mensaje se llama Vino Nuevo. Y justamente este dicho de Jesús nos va a hablar acerca de ese vino que Él vino a derramar sobre nuestras vidas. Así que lo localizamos en Marcos capítulo 2, si no lo podemos seguir también en la pantalla. Dice así este texto: al ver que los judíos decían de Juan y al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les será quitado el novio, y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se echarán a perder, tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Esta es la respuesta que Jesús le da a algunos que le vienen a demandar por qué sus discípulos no ayunan, por qué no practican las tradiciones que los judíos habían instituido. La ley establecía que todos los judíos tenían que ayunar una vez al año, el día de la expiación. Pero los fariseos habían desarrollado una serie de tradiciones y una de ellas es que el ayuno no era solo una vez al año, debía de ser por lo menos 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Y anteriormente a este pasaje encontramos a Jesús comiendo con Leví. Después de haberle llamado, Él está comiendo, haciendo un banquete en su casa. Los fariseos le han visto comer y ahora se dan cuenta que ellos están ayunando, que los discípulos de Juan el Bautista, que posiblemente está encarcelado, también están ayunando por este motivo y vienen a demandarle a Jesús: ¿por qué tú no le enseñas a tus discípulos a guardar esta práctica del ayuno, esta tradición del ayuno? Y Jesús les responde acerca de la práctica y les dice: mira, no está bien ayunar mientras uno está de fiesta de boda, mientras el novio está con sus amigos, no está bien ayunar, pero vendrá un día en el que el novio, Jesús, les será quitado. Jesús está apuntando hacia su muerte, ¿verdad? En el momento que les será quitado, arrebatado a sus discípulos. Ese día sí ayunarán. Así que Jesús no abolió el ayuno. No, todo lo contrario, lo aprueba e insiste en que llegará un día en el que los discípulos necesitarán ayunar. Y qué bueno que esta iglesia sabe que la práctica del ayuno está vigente y necesaria. Pero justamente Jesús no se va a quedar en la explicación acerca de esta práctica, sino que va a explicar algo mucho más amplio. Ahora pasa a dar una explicación acerca no solo de esta práctica del ayuno, sino acerca de todas las prácticas judías. Y a esas prácticas judías las va a llamar vestido
viejo. Y a esas prácticas judías les va a llamar odres viejos, que no pueden contener la vida nueva que Cristo viene a traer, que no pueden soportar ese vino, ese vigor, esa alegría, esa fuerza que Cristo viene a dar. El vino nuevo es la vida abundante que Cristo viene a traer, y esa vida no puede ser contenida en el sistema religioso. El sistema religioso judío es un vestido viejo y es un odre viejo. Y la explicación que da en cuanto a por qué no lo pueden contener es una explicación muy sencilla que cualquier ama de casa podía entender. Porque él dice, mira, nadie pone en un vestido viejo un remiendo nuevo. ¿Por qué? Porque el vestido viejo ya ha dado de sí, ya se ha encogido todo lo que tenía para encogerse. Pero si tú le pones una tela nueva que aún no ha sido mojada, que aún no ha encogido, en cuanto se moje sobre ese vestido viejo, va a encoger, va a tirar de la rotura y va a hacer peor el agujero. Lo nuevo que Jesús viene a traer no encaja con lo viejo. Y dice, nadie echa vino nuevo en un odre viejo. ¿Por qué? Porque los odres viejos eran esas bolsas estancas hechas de piel de cabra que cuando se envejecían perdían su elasticidad y podían contener el vino viejo. Sí, que ya no fermentaba, pero el vino nuevo, que estaba en pleno proceso de fermentación y que generaba todos esos gases, al echarse sobre la piel vieja, hacía fuerza con el gas. Y como no había flexibilidad, terminaba reventando. Y el odre se perdía. Y el vino también. Y Jesús dice, mira, lo nuevo que yo vengo a traer no encaja con las prácticas religiosas viejas. Necesitamos renovarlo todo. Necesitamos renovar el sistema y necesitamos renovar el vino. Estos días atrás tuve un problema con la nevera y me di cuenta porque me fui a preparar el café, abrí la nevera, saqué la leche, eché la leche en el vaso y de repente la leche salió densa. Dices, ¿estoy echando leche o queso? ¿Qué estoy echando? Me di cuenta que la leche estaba caliente y además metí la mano en la nevera y daba la impresión de que calentaba, parecía el microondas. Y más que nada era porque hace un frío que pela y entonces hasta en la nevera se está mejor. Pero bueno, no funcionaba, no enfriaba. Y entonces esos días descubrí pues lo que nos facilitan la vida las pequeñas cosas. El no tener la nevera, cómo nos lo complicaba todo. De hecho, tuve que empezar a utilizar de nevera la terraza. Con el frío allí ponía la leche y cada vez que necesitaba cualquier cosa, venga, a la terraza a buscarla. Bien, estuvimos así casi una semana y llamamos al técnico. El técnico se lo tomó con calma, pero por fin vino y cuando vio la nevera, la revisó y nos dice, mira, esta nevera no necesita reparación. Esta nevera necesita renovación. Jesús les dice a los judíos, esto no necesita reparación. Lo que necesita es renovación. Necesitamos cambiarlo todo. Necesitamos cambiar el sistema. Porque el sistema no funciona y no puede contener la frescura que yo quiero traer. Hay que cambiarlo todo. Y sabes, Jesús lo que está diciendo aquí es que Él viene a traer algo nuevo y viene a renovarlo todo, todas las cosas las viene a hacer nuevas. Y lo primero que Él viene a hacer nuevo en los suyos es un nuevo corazón. Lo primero que Él viene a traer es un nuevo corazón en nuestras vidas. ¿Sabes? El gran problema de los fariseos es que sus prácticas ya no funcionaban. Sus prácticas que tenían que producir
vigor, vitalidad, frescura espiritual. Producían todo lo contrario. ¿Sabes? El ayuno lo que pretendía era que los creyentes humillaran su corazón delante de Dios. El ayuno era una práctica para humillarse, acercarse necesitado delante de Dios, acercarse humildemente delante de Dios. Pero los judíos habían convertido aquella práctica en una forma de enorgullecerse, de enaltecerse, y por eso Jesús le dice a sus discípulos: cuando ayunéis, no hagáis como los fariseos, que ellos demudan sus rostros para que todo el mundo les vea. Utilizaban el ayuno para exhibirse, para demostrar lo grandes que eran, lo espirituales que eran. Los fariseos utilizaban el ayuno para mostrarse merecedores de la atención de Dios. No necesitados, sino merecedores de la atención de Dios. Y es por eso que Jesús cuenta la parábola del fariseo y del publicano. Y dice que el fariseo le dice a Dios: Dios, atiéndeme a mí, que yo no soy como este, porque yo ayuno 2 veces a la semana. Y doy todos mis diezmos y hago todas las prácticas judías, y yo te merezco. Merezco tu atención, merezco tu aprobación. Yo hago méritos. Y aquel corazón, en vez de mostrarse quebrantado delante de Dios, se mostraba orgulloso, envanecido, soberbio. Y Jesús dice: este corazón está estropeado. Necesitamos poner uno nuevo. Y en Ezequiel nos dice esto, ¿verdad? Cuando venga el Mesías, dice: os daré un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Y os infundiré un espíritu nuevo. Os quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis y os pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis leyes. Escucha ahora: os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os limpiaré de todas vuestras impurezas e idolatrías. El Señor viene a darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y fíjate, un corazón limpio, purificado, perdonado. ¿Sabes? Los judíos exigían el cumplimiento de la ley. Exigían externamente el cumplimiento de la ley para que las personas se sintiesen justificadas delante de Dios. La exigencia venía del exterior con el fin de que las personas se pudiesen justificar delante de Dios. Pero Jesús viene a darnos un corazón justificado, para que ahora la exigencia no sea externa, sino interna, lo que nos lleve a Dios. Nos da un corazón limpio, puro, perdonado completamente, para que ese perdón sea el que nos mueva a acercarnos a Dios. No porque necesitamos justificarnos, sino porque hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo. Y esto lo cambia todo. Ahora no es una exigencia externa, ahora es un deseo interno lo que nos mueve a acercarnos a Dios. Yo no sé si ves esto, pero esto es lo que hace el Evangelio. El Evangelio es lo que seduce nuestro corazón para que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Sabes? Esto es lo que viven los niños. Yo no sé cuántos tenéis niños menores de 10 años, pero no sé si os habéis fijado que los niños, cuando tienen menos de 10 años, no le entienden el sentido a la higiene. Tú les puedes decir: oye, mira que son peligrosos los virus, que hay bacterias en todos lados, pero el niño no quiere pasar por el baño, no quiere lavarse las manos, no quiere ducharse, no quiere cepillarse los dientes, no quiere ponerse ningún tipo de perfume, ni sabe lo que son los perfumes, pero el papá, la mamá tiene que exigirle externamente que se peine, que se cepille, que se lave, sí o sí, y constantemente, y es casi una obligación para el niño y una pesadez, pero lo tiene que hacer porque hay una exigencia externa. Pero
Pero ¿qué pasa cuando el niño tiene 11 años? ¿Te has parado a pensar qué es lo que descubren a los 11 años? Nosotros los vemos aquí en nuestros programas, en Neos, en Next. A los 11 años los niños vienen que parecen pinceles. ¿Cómo es eso que ahora de no querer pasar por el baño, ahora empiezan a pararse más de una hora ahí en el cuarto de baño, se cepillan, se echan perfume, se echan desodorante, se echan de todo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que descubrieron? ¿Te has parado a pensar? Pues sabes, lo que descubrieron es la seducción. Lo que descubrieron es que hay una chica que les gusta, un chico que les gusta. Y eso ha despertado en ellos un deseo interior. Y eso es lo que les mueve ahora. Eso es lo que les mueve a arreglarse, a acondicionarse. ¿Por qué? Por la seducción. Esto es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos muestra ese inmenso amor de Dios y nos seduce. De forma que ahora lo que nos mueve a acercarnos a Él y lo que nos mueve a santificarnos y a limpiarnos y a vivir agradándole no son las exigencias externas. Es un deseo interno que ha despertado en nosotros la gracia de Dios. Es ese deseo lo que nos lleva a buscarle y a querer agradarle día a día. Y dice el texto que Él pone en nosotros este corazón limpiado y seducido por la gracia. Pero no solamente eso, también pone dentro de nosotros su espíritu. Y su espíritu nos capacita para cumplir su ley y sus preceptos. ¿Sabes? Antes de que tuviéramos el Espíritu de Dios, ni judíos ni no judíos podían cumplir la ley. De hecho, la ley simplemente nos era dada para que nos diésemos cuenta, o para que los judíos se diesen cuenta de que necesitaban un Salvador. La ley les tenía que mostrar que eran pecadores a pesar de haber recibido los pactos. Y Pablo habla muy bien de esto en el capítulo 7 de Romanos y dice, mira, yo quiero cumplir la ley, yo quiero con todo mi corazón, pero no soy capaz de cumplirla porque hay una ley dentro de mí, esa ley del pecado y de la muerte que me impide hacer el bien que quiero y me lleva a hacer el mal que no quiero y pecar delante de Dios. Y él termina diciendo, miserable de mí porque no consigo librarme de esta ley. Pero en el capítulo 8 dice, pero gracias doy a Dios que por su Espíritu me libera de la ley, del pecado y de la muerte. Por su Espíritu me permite vivir en la justicia de Dios. El Espíritu que Dios pone en nosotros es un Espíritu que nos permite vencer y vivir no solo en la ley, sino por encima de la ley, por un estándar superior al de la ley. Yo veo que muchas veces estamos tan, no sé cómo decirlo, pero asombrados con lo que hace el Espíritu o deseando las grandes obras que hace el Espíritu. Y todos queremos que Dios y su Espíritu haga milagros entre nosotros, sanidades, prodigios, que nos impulse a profetizar como nunca. Sí, es verdad, todo eso lo puede hacer el Espíritu, pero yo creo que en nuestros días, hermanos, necesitamos más el Espíritu de Dios para vivir obedeciéndole, caminando en sus caminos. Necesitamos más del Espíritu para vivir amando y atendiendo a las personas necesitadas que están a nuestro alrededor, abriendo los ojos a esa realidad. Necesitamos más de su Espíritu para vivir llenos de gozo en medio de un mundo que está angustiado. Necesitamos más de su Espíritu para no perder la paciencia en medio de un mundo estresado. Necesitamos más de su Espíritu para vivir siendo generosos y dadivosos los unos con los otros en medio de un mundo que vive ensimismado, siendo egoísta y materialista. Necesitamos más de su Espíritu para vivir en este estándar de vida
Necesitamos más de su Espíritu para que nuestra vida florezca y para mostrar todos esos frutos de justicia que tenemos que mostrar. Y esto es posible porque el Señor nos da un nuevo corazón seducido y nos da su Espíritu. Yo no entiendo cómo hay personas que se convierten y sus vidas no cambian para nada. No sienten el deseo. ¿Cómo puede ser? Y no tienen la fuerza y no tienen la potencia. ¿Cómo puede ser? Nos da un corazón que desea, nos da un espíritu que nos capacita. ¿Cómo puede ser que no cambiemos, que no avancemos, que pasen los años y nos mantengamos en el mismo nivel? Algo falla. Él nos quiere dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Lo segundo que quiere renovar el Señor es el templo. El templo era el símbolo de la adoración de Israel. Pensar en el templo era pensar en la adoración. Y lo que Dios quiere renovar es el templo. El templo de Salomón nunca fue el propósito de Dios. No fue el sueño de Dios. El templo de Salomón fue una petición de David. Dios no estaba tan ilusionado con un templo estático. No estaba tan ilusionado con un templo sofisticado. A él, de hecho, parece que le atraía más el tabernáculo de David, que era una tienda de campaña portátil, sencilla. Parece que a Dios le atraía más esto. Y en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, cuando los apóstoles están hablando de el derramamiento del Espíritu sobre los gentiles, dicen, esto es la reedificación, no del templo de Salomón, del tabernáculo de David. Parece que a Dios el templo de Salomón no le atraía demasiado. Él estaba más por un templo portátil, móvil y sencillo. Y sabes, Pablo dice que nuestros cuerpos son el templo, el nuevo templo de Dios. Y el lugar de adoración es allí donde cada creyente se encuentra. El lugar de adoración es allí donde el creyente va. El nuevo templo es móvil. Nosotros somos el templo. Y allí donde vamos, allí donde estamos, es un lugar de adoración. La adoración no tiene que ver con un lugar ni con una actividad. La adoración tiene que ver con una actitud. Por eso cuando Jesús habla con la mujer samaritana le dice, pero mira, dime, ¿dónde se debe de adorar? ¿Es en Jerusalén o es en Jericín? ¿Dónde es? ¿Cuál es el lugar físico? ¿Dónde tengo que ir para adorar? Y Jesús le dice, mira, no es ni en Jerusalén, ni es en Jericín. El lugar de adoración, lo que Dios busca, es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque la adoración tiene que ver con una actitud, con un estilo de vida, con un espíritu dispuesto a honrar al Señor en cualquier lugar donde nos encontremos. La adoración no tiene que ver con un lugar ni con una actividad. La adoración tiene que ver con nuestra disposición de hacer todas las cosas como para el Señor. Por eso Pablo dice, que sea que comáis o que bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. Sabes, nosotros podemos trabajar y adorar a Dios. Nosotros podemos atender a nuestra familia y adorar a Dios. Nosotros podemos hablar con nuestros vecinos y adoramos a Dios, porque nosotros somos el templo, el lugar de adoración, y allí donde vayamos y aquello que hagamos puede ser y debe ser adoración, porque Jesús dijo, porque tales adoradores el Padre está buscando. Martín Lutero decía que aún ordeñando vacas uno puede adorar a Dios. No se trata de venir el domingo, y no está mal venir el domingo, pero no se trata de un lugar ni de una actividad. Se trata de una actitud. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra, todo lo que digáis, o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él.
todo, nuestra actividad diaria, todo ello debe de ser para Él. Ese es el nuevo templo, y el templo o la adoración en este nuevo templo es algo sencillo. No es algo ceremonial, no es algo ritual. La nueva adoración es sencilla. Fíjate, ese tabernáculo no tenemos detalles de cómo era. No sabemos lo que tenía dentro, no sabemos el mobiliario que tenía. Los creyentes, cuando nació la iglesia, duraron poco yendo al templo. Duraron muy poco. Rápido se despertó la persecución y tuvieron que dejar de reunirse en el templo. No solo eso, sino que en el año 70 el templo desapareció, el templo de Salomón fue destruido. Se quedaron sin templo. ¿Qué empezaron a hacer? Se empezaron a reunir en casas sencillas. Cuando no tenían una casa, buscaban un cementerio, una catacumba. Y la adoración ya no era tan ritual ni tan ceremonial. La adoración era mucho más relacional, mucho más fraternal. Y el centro de la adoración era una cena. El centro de la adoración era sentarse y comer juntos y tener comunión los unos con los otros y compartir lo que Jesús estaba haciendo entre ellos y compartir las oraciones y compartir los textos de la palabra de Dios y compartir lo que tenían con sencillez de corazón. Esa es la adoración que Dios busca, que Dios desea, que Dios espera en este nuevo odre que Él quiere crear. Una adoración mucho más sencilla, mucho menos ceremonial, mucho más fraternal. Y es por eso que insistimos tanto en que todos los creyentes tengan un grupo de conexión, una casa a la que asistir, con la que compartir, donde tener comunión, donde tomar un café, donde compartir los testimonios de lo que Dios está haciendo, donde compartir las oraciones, donde poder ayudarnos de forma práctica los unos a los otros, donde poder abrir las escrituras. Es por eso que hacemos tanto énfasis, porque esa es la práctica de la verdadera adoración. No es tan ritual, es más fraternal. Por eso Martín Lutero en la Reforma lo primero que propone es recuperar la práctica de la iglesia en las casas. Curioso, pensamos que nosotros estamos descubriendo algo. No estamos descubriendo nada. El templo nuevo. Y por último, el nuevo sacerdocio. Jesús quiere hacer nuevo el sacerdocio. En el vestido viejo, en el odre viejo, el sacerdocio recaía sobre la tribu de Leví. Estos eran los llamados por Dios. Estos eran los elegidos. Estos eran los que tenían el privilegio de ministrar al Señor. Pero Jesús viene a renovar el sacerdocio. Hebreos nos dice que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra fe. Jesús no era de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era Jesús? De Judá. Él viene a cambiar el sacerdocio. Y a través de la fe en Cristo Jesús, nosotros participamos de su linaje y de su sacerdocio. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros sois real sacerdocio, vosotros sois pueblo escogido, vosotros sois llamados por Dios, vosotros tenéis un propósito, vosotros tenéis un plan en la obra de Dios. Dios os ha escogido a vosotros para que ministréis, Dios os ha escogido a vosotros para que tengáis el privilegio de ser instrumentos en las manos de Dios. Hace años pensábamos que la gente llamada simplemente era la gente que se dedicaba a predicar la palabra
palabra pastores o misioneros o personas que estaban relacionadas de alguna forma con el trabajo en la iglesia. Si querías ser llamado por Dios, tenías que ser profesor de escuela dominical, líder de alabanza, porque solo esas personas eran las llamadas. Teníamos unos cuantos, pero tenemos que recuperar la idea del sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos nosotros somos elegidos, todos nosotros estamos llamados, todos nosotros tenemos una misión encomendada por Dios, todos nosotros somos sacerdotes. Todos nosotros somos constructores de puentes. Sacerdote, pontífice, constructor de puentes. Todos nosotros tenemos la misión de construir puentes allí donde estemos. Puentes entre las personas y el Señor. Sabes, tú no eres un maestro simplemente. Tú no eres un ingeniero. Tú no eres un ama de casa. Tú no eres panadero. Tú eres un sacerdote. Tu profesión simplemente es la forma en la que te ganas la vida, pero tu plan, tu propósito es divino. Tú eres un sacerdote, tú eres un constructor de puentes. ¿Te has parado a pensar cómo es que yo soy un odre lleno de vino? ¿Para qué? ¿Para lucirme? ¿Para qué estoy lleno de vino? ¿Para decir lo mucho que valgo? ¿Para qué está el vino dentro de ti? El vino está dentro de ti para que lo compartas. El vino está dentro de ti para que lo derrames sobre otros, para que alegres la vida de otros, para que compartas tu alegría, para que compartas tu propósito en la vida, para que compartas el perdón que recibiste de Dios, para que compartas el vino nuevo, las buenas nuevas del Señor. Para eso estás lleno de vino. Para eso Dios nos ha llenado. Somos sacerdotes, pero déjame decirte que el sacerdote no solo tenía que mediar entre el hombre y Dios. El sacerdote tenía un privilegio superior. Tenía un ministerio superior, el que todos anhelaban. El sacerdote tenía que vivir cerca de Dios. El pueblo vivía en el atrio exterior. El sacerdote se movía en el lugar santo, cerca de Dios, cerca de su presencia. Y una vez al año, el día de la expiación, solo uno de los sacerdotes sobre el que recaía la suerte. Ese único sacerdote tenía la posibilidad de traspasar la cortina y entrar al lugar santísimo y experimentar la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Solo una vez al año el sacerdote podía traspasar la cortina. Pero ese era su mayor privilegio, su mayor honor. Y él traspasaba la cortina lleno de inseguridad porque no sabía si Dios iba a aceptar la ofrenda por su pecado o no. Si no la aceptaba, moría. Pero él entraba emocionado. Entraba temblando allí porque iba a contemplar la gloria de Dios. Pero ¿sabes? Jesús, en la cruz del Calvario a las 3 de la tarde, en la hora del sacrificio, en la hora de la expiación, Jesús entrega su espíritu, se sacrifica delante del Padre. Y en esa hora la luz del mundo se apaga y hay tinieblas. Y de repente un terremoto sacude la tierra y sacude el templo de Dios. Y en aquel momento el velo del templo es rasgado. La cortina es rota de arriba abajo. Y el acceso a la presencia de Dios es abierto para todo aquel que confía
en Cristo Jesús. Todos nosotros, dice Hebreos, acerquémonos a su presencia por el nuevo camino abierto a través del cuerpo de Jesús. Acerquémonos a su presencia. Acerquémonos al trono de la gracia. Ahora no con miedo, sino con confianza, para recibir gracia para el oportuno socorro de parte de Dios. Este es el privilegio que tenemos nosotros. Es el gran privilegio y es nuestro principal y primer llamado de Dios. A entrar en su presencia, a tener comunión con Él, a contemplarle a Él, a disfrutar de Él. Pero sabes, yo me he dado cuenta que este privilegio es el que más desplazamos. Es el que siempre retrasamos. Es el que siempre se queda sin cumplir. En esta era que estamos viviendo, en la que estamos sobreocupados. Qué buen título para leer, porque estamos realmente sobreocupados. Estamos ocupados por encima de nuestras posibilidades. Y como estamos tan ocupados, ¿sabéis lo que pasa? Que sustituimos nuestro primer llamado por las demás ocupaciones. Nos dedicamos a cualquier otra cosa menos a cumplir nuestro primer llamado, nuestra principal responsabilidad de estar en su presencia. Eso siempre queda desplazado. No solo estamos sobreocupados, estamos sobrepreocupados. Y tenemos tanta carga emocional que ya no sabemos ni cómo llegar a su presencia. No tenemos ganas, no tenemos ilusión, no tenemos motivación. Y eso siempre se queda relegado. ¿Y sabes lo que pasa cuando no estamos en su presencia? Cuando no cumplimos nuestro llamado, nuestro primer llamado, cuando no lo hacemos, nos desgastamos y el vino se va agotando en nuestro interior y de poco a poco nos vamos vaciando y llegamos a un punto que tenemos tan poco de Dios en nosotros que ¿quién nos va a pedir desear de Dios? ¿Quién nos va a pedir que cumplamos la voluntad, que vivamos en los caminos de Dios si no tenemos fuerza, si no tenemos nada dentro? ¿Cómo es que vamos a vivir para la gloria de Dios en nuestro día a día? No hay nada, estamos extenuados. ¿Cómo es que vamos a anunciar a otros las buenas nuevas si nosotros ya no tenemos nada nuevo en nuestro interior? Porque lo hemos desplazado y estamos vacíos, superados. Hablo con unos y con otros y todo el mundo me dice lo mismo. Estoy desgastado, estoy superado, estoy vacío. ¿Cómo lo hacía Jesús? Tenía más carga ministerial que nadie. Desde la mañana hasta la noche estaba sirviendo a las multitudes, atendiendo a las personas individualmente. Estaba dándole enseñanza a sus discípulos cómo lo hacía desde la mañana hasta la noche. Y nos dice la palabra que Él cada día se retiraba a un lugar desierto y a solas entraba en la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios se recargaba. Necesitamos recargarnos. Necesitamos recargar nuestras vidas, necesitamos que Él nos vuelva a llenar de vino. Y es por eso que Pablo dice en su famoso texto de Efesios, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Qué curioso, la palabra disolución es derroche. Cuando estás vacío, derrochas tu vida, la llenas de cualquier otra cosa. Cuando estás vacío, derrochas tu vida aislándote, consumiendo compulsivamente, tomando decisiones equivocadas. Cuando estás vacío empiezas a abusar del alcohol y de los medicamentos. Hay tanta gente que me lo dice. Estoy desgastado y ahora uso esto y ahora uso aquello. Cuando estás vacío derrochas tu vida. Pero Pablo les dice: no os embriaguéis, no derrochéis la vida.
llenaos del Espíritu cada día. Constantemente llenaos del Espíritu, de la fuerza que viene de arriba, del vino nuevo, de la frescura, de la vida abundante. Llenaos del Espíritu, porque es llenos del Espíritu que tenemos que vivir. Es llenos del Espíritu que aprovechamos la vida. Es llenos del Espíritu que vivimos plenamente, gozosos, con un propósito claro, con una vida que le agrada a Él y que cumple con su misión. Y yo quiero terminar desafiándote. ¿Cómo estás? ¿Estás desgastado? ¿Estás superado? Este es un buen momento para recargarse. Este es un buen momento para que juntos nos abramos delante de Dios y le digamos: lléname a mí de vino nuevo. Necesito vino nuevo. Necesito frescura. Necesito renovación. ¿Sabes? El Salmo dice: serás ungido con aceite fresco, no con el aceite de ayer, con un aceite nuevo, con un aceite fresco. Y tus fuerzas serán renovadas como las del búfalo. Así que si estás desgastado y necesitas nuevas fuerzas, ponte de pie. Vamos a terminar esta reunión. Ponte de pie, no tengas miedo. Él quiere traer sobre ti vino nuevo. Ahí donde estás, habla con Él, dile cómo estás. Dile que quieres este vino. En tu vida quieres este vino. En tu vida quieres esta frescura. En tu vida quieres esta renovación. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Te damos gracias porque tú envías tu palabra y nos alientas. A través de ella nos sanas, Señor. Tú nos ves aquí delante de ti, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestra situación, reconociendo que estamos cansados, pero venimos a ti porque tu palabra nos dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os daré descanso y hallaréis paz para vuestras almas. A ti venimos, Señor, y a ti te pedimos: llena nuestras vidas con ese vino nuevo. Llena nuestras vidas con ese vigor, Señor. Llena nuestras vidas con esa fuerza, con esa motivación, con esa ilusión, con esa pasión. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que ahora tú cambies nuestro lamento en danza. Padre, hay algunas angustias seguro en los corazones. Yo te pido que vengas a consolar. Yo te pido, Señor, que tú vengas a alegrar, a envolver con un manto de alegría las vidas de tu pueblo, Dios. Llénanos de ese vino nuevo. Lo necesitamos, lo anhelamos, Señor, para vivir una vida que te honre, que te sirva como tú eres digno. Dale un aplauso al Señor.